Hola a todos, continuamos con la serie de vídeos de estimulación física y cognitiva del programa Estimula. Hoy os traemos una propuesta tecnológica muy chula e innovadora. Trabajaremos con Ozobots. Si aún no sabéis lo que son, podéis ir a nuestro vídeo anterior y aprenderéis lo que son estos robots. Hoy os venimos a contar el cuento de los 3 cerditos mediante estos robots. ¿Estáis preparados? ¡Empecemos! Había una vez 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día al mayor: Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. El más pequeño optó por utilizar paja, para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además, así podré hacer una chimenea con la que calentarme en invierno, pensó el cerdito. Cuando los 3 acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya. Y entonces apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta. ¡Anda, cerdito! ¡Sé bueno y déjame entrar! No, eso ni pensarlo. Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré. Y el lobo empezó a soplar y a estornudar. La débil casa acabó viniéndose abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. ¡Anda, cerditos! ¡Sed buenos y dejadme entrar! No, eso ni pensarlo, dijeron los dos. Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré. El lobo empezó a soplar y a estornudar, y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta vez no tenía nada que hacer, porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Después de dar vueltas y vueltas a la casa y no encontrar ningún lugar por donde entrar, pensó en subir al tejado. Trajo una escalera, subió a la casa y se deslizó por la chimenea. Estaba empeñado en entrar a la casa y comer a los 3 cerditos como fuera. Pero lo que él no sabía es que los cerditos pusieron al final de la chimenea un caldero con agua hirviendo. Y el lobo, al caerse por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito, salió corriendo y nunca más volvió por ahí. Así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os animéis a probarlo en vuestras casas. Por nuestra parte, os prepararemos más vídeos donde podréis ver cómo puede llegar a fluir la imaginación y cómo poder crear, estimular y animar escenas e historias con estos pequeños Ozobots. Si os animáis a hacerlo, que sepáis que podéis y esperamos recibir una imagen o un vídeo del resultado. Por último, recordaros que en nuestro canal de YouTube de la Fundación Ave María encontraréis este y otras propuestas para la estimulación física cognitiva de pequeños y mayores. Os animo a que los veáis y estoy seguro que será de vuestro agrado. Nos vemos en el próximo vídeo de Lo Estimula. ¡Hasta pronto!